institucionalmente hablando, a abocar las problemáticas del territorio excluido. El territorio excluido le he pedido a Planeación saque un decreto. ¿Cuál es? Porque no es solamente geográfico, sino poblacional. Entonces sabemos que están los PEDETs, Acuerdo de Paz FARC, Gobierno Nacional, que lo que muestra es que donde estaba la FARC eran territorios excluidos, pero no son todos los territorios excluidos de Colombia. La FARC no estaba en todos. Luego hay otra porción geográfica de Colombia que no está incluida en los PEDETs y son excluidos. Catatumbo está dentro de los PEDETs. Pero además hay una que es la mayor parte de la población excluida de Colombia, que está en las grandes ciudades. Y entonces, bajo una ilusión óptica, no se ve, porque la ciudad no aparece en el mapa. Pero está la mayor parte de la gente. Y nosotros no solamente gobernamos para territorio, sino para gente. Entonces el sur, suroccidente de Bogotá, Agua Blanca, Cali, el norte de Medellín, etcétera, no está. Y si el gobierno no está nacional, no está allí, no hay nadie. No está el local. El local está donde hay rédito. Y aquí, ministros y ministras, hay que hacer un énfasis comunicacional. Ustedes entregan plata a los alcaldes no dicen que es el gobierno nacional. Eso no puede ser más. No puede ser más. Porque después entonces tenemos las consecuencias de tipo político. Un programa como los equipos básicos de salud, que hay que controlar que estén funcionando, igual que allá en el Ministerio de Vivienda, hay que controlar que las partidas que dieron a municipios para agua potable estén en proyectos reales, que no pase lo que denunció Alexander respecto a regalías. La mayor parte de los proyectos de regalías Paz, o CAT-Paz que llaman, no existen hoy. Esa plata la robaron. Y la fiscalía aún no funciona porque las denuncias se pasaron, pero no hay avances. Después nos echan la culpa a nosotros, como está sucediendo en varios temas, pero a veces es porque nosotros no lo decimos públicamente, como está sucediendo con la FIDO Previsora y el FOMAC. En estos temas, en este año y medio que queda, lo que estamos haciendo en el Catatumbo hay que hacerlo en todos los territorios excluidos. Pero yo quería sacar un decreto en el decreto de aplazamiento, que no he podido firmar todavía, porque no me lo han entregado al ministro de Hacienda, porque quedó mal hecho el que firmé. Y yo creo que estos temas sí deberían mirarse a profundidad en el Ministerio de Hacienda. Cada ministerio o entidad debe tener un mínimo, un piso que va hacia el territorio excluido, en el sentido amplio de lo que hemos hablado. O sea, no tiene sentido un gobierno que no esté ahí, porque esa es la única manera de construir la paz en Colombia. La gente cree que la paz total es una serie de reuniones con grupos armados, que los hay. Pero la paz total pasa es por un pacto social de la población con el gobierno en los territorios excluidos. Catatumbo empieza a mostrarlo. Cuando decimos la paz es que el campesino decida voluntariamente arrancar su mata de hoja de coca y todas, es que hoy la paz pasa por ahí. Ya no es como antaño, no es si llegamos al poder o cómo no se hacen robos electorales, fraudes, cómo hay circunscripciones para acceder al poder político. Hoy lo que hay en violencia no está pensando en el poder político, está pensando en traquetear, esa es la realidad, o en vender el oro ilícito, o en pasar migrantes ilegales al otro lado de Panamá,
o en llevar mujeres jóvenes a los prostíbulos en Europa, etcétera. Todo lo que es ilícito es la base de la violencia actual de Colombia. Por eso se sitúa no cerca a Bogotá, no se sitúa en el poblado, se sitúa es en donde se puede hacer el negocio ilícito. Yo diría que en cierta forma la violencia se va porque va hacia las fronteras y pasa las fronteras y se coloca en el otro lado como en Ecuador. Pero no es una buena noticia de todas maneras. Que la violencia se vaya hacia la frontera puede ser la pérdida de la nación colombiana. Y por eso el énfasis que hacemos en el Catatumbo. Pero la frontera se cuida más que con fusiles, con un campesinado que levante la bandera nacional. Eso decía una filósofa, Hannah Arendt. Solo hay nación cuando el campesinado levanta la bandera nacional. Antaño la mayoría de la población era el campesinado, por eso no podía haber nación sin campesinos y campesinas. Hoy no es así, pero en el caso colombiano, en la frontera lo que hay es campesinado, desalojado, desplazado, excluido. Por eso la violencia se va quedando allá. Pero si es el gobierno el que llega a hacer un pacto social con el campesinado en la frontera, esa es la fórmula para construir no solo paz, sino soberanía nacional. Entonces aquí la tarea de los nuevos ministros y ministras, todavía no se ha acabado de consolidar el nuevo gabinete, es estar en el territorio excluido. Si no, no sirve. O sea, para estar en el nogal no servimos nosotros, ni aspiramos a eso, ni a ser bien recibidos en los círculos sociales de Colombia, no servimos para eso. Este gobierno tiene que estar con las botas embarradas en el territorio excluido del país, incluido las grandes ciudades. Y el presupuesto del 2025 es para eso. Si se gastan en otras cosas, perdimos el tiempo. Porque es aquí donde demostramos que se puede construir la paz, la democracia y la justicia social. El programa elegido por el pueblo colombiano en 2022 habló de dos grandes pilares. Lamentablemente el plan de desarrollo aprobado por el Congreso no tuvo en cuenta, y eso es un golpe abierto a la democracia, el que era justicia social y justicia ambiental, punto. Justicia social y justicia ambiental. O sea, justicia con la naturaleza, que es la justicia ambiental. De eso hablaremos en otros consejos, que tiene que ver con la transición energética, que tiene que ver aquí con nuevos ministros y ministras alrededor de este tema, que tiene que ver con la Amazonía, con los mares, etcétera. Y la justicia social tiene que ver con la gente. La gente no equilibrará la naturaleza si no hay justicia dentro de la gente. O sea, casi que la injusticia sobre la gente, la explotación sobre la gente que trabaja, genera la destrucción de la naturaleza. Ese es un buen tema para un libro, pero ya se está escribiendo muchos libros al respecto. Y estoy que termino el mío y nada que me dejan. Entonces, digamos, el equilibrio con la naturaleza significa el fin de la explotación, es decir, la justicia social. No se puede separar lo humano de lo natural. Esa conjunción la expresamos en nuestro programa de gobierno y para Colombia en concreto sí que es básico. Si la economía colombiana es sacar petróleo y carbón y destruir la naturaleza, pues vamos a tener más población excluida que nunca. Pero si hacemos justicia social con la población, no vamos a necesitar sacar petróleo y carbón y respetaremos la naturaleza. Recuperaremos el río y el bosque y la selva y por tanto la vida. Entonces, no me extiendo en este discurso, sino que vamos a presentar este decreto, ministro, que espero firmar rápido. Ya empieza la firma aquí, en el Catatumbo, con la población del Catatumbo,
Sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas. Aún así, hay que quitarle la población a las armas. No se trata de llevarle recursos a las armas que hay allá. Se trata de llevarle recursos realmente a la gente para que saque las armas del territorio. Cada vez que un campesino quite una mata de hoja de coca, no porque sea mala la hoja de coca, usted tiene razón, ministro de la Igualdad, pero mientras sea ilícita allí su uso, se construirá paz. Los usos lícitos de la hoja de coca van a ser debatidos la semana entrante, señora Canciller, en el Consejo de Drogas en Viena. Hay 60 países que se han venido aliando con Colombia. Ojalá los gobiernos del mundo nos ayuden en que haya usos lícitos de la hoja de coca. Vamos a visitar, presidente, un laboratorio de energía atómica donde están utilizando la hoja de coca para convertirla en energía. En energía atómica. Sí, señor. Lo que sea, digamos, pero los usos lícitos de la hoja de coca son una manera en Colombia de quitar violencia, igual que el uso lícito de la cannabis, que debe ser todo, porque el Congreso es el que está impidiendo eso, y hay que decirlo, ministro del Interior, congresistas que estén apoyando a ilegalizar la cannabis en este país porque son aliados de la mafia, porque la mafia es la única que crece con la ilicitud. Si eso es lícito, deja de haber violencia alrededor del cannabis, el norte del Cauca se pacifica, eso sí deja de ser negocio el cannabis. Entonces, si están impidiendo que deje de ser negocio porque prohíben, o sea, al prohibir crean el negocio de la mafia. Y prohibir o no prohibir es un asunto de ley del Congreso de la República. Ya van 2 años y medio de no dejarlo pasar. Pero si el campesinado productor de cannabis puede producir cannabis lícito, no es el gran empresario del Canadá, ojo, ministro de Agricultura. Qué bonito. Entonces, muertos presos campesinos. Entonces se vuelve lícito el cannabis y el que viene es la multinacional canadiense. Usted, ministro de Comercio, no me puede admitir eso. Lo están admitiendo en el Ministerio de Comercio. La importación de cannabis en Colombia, ¿qué es eso? O sea, nuestro aliado es el campesinado que sí está sufriendo la represión, no la multinacional canadiense. Pues aquí se llevan un poco de ministros a emplearlos muy bien pagos en la multinacional. Pero ¿por qué la cannabis sí puede ser importada y no puede ser exportada por el campesino? Porque a un congresista se le ocurrió. Ahí hay negocios torcidos. Entonces eso, el ministro del Interior debe ser también un proyecto, el uso lícito. Quitarle a ilícito la I. En eso también consiste la paz de Colombia. Y tiene usted razón, solo que nos toca movernos también a escala internacional. Ojalá su primer triunfo canciller con Laura Gil sea que se aprueba en el mundo el uso lícito de la hoja de coca, que no es cocaína. La culpa no la tiene la mata, la tiene el capital y la codicia, que hace de esa mata un instrumento de muerte cuando es de vida. Entonces, dejo ahí. Gracias, muy amable a todas y todos por habernos escuchado. Gracias a todos los colombianos.